¿Qué tal? Mi nombre es César Gilberto Tapia Gómez. Actualmente estoy estudiando la carrera de licenciatura en optometría y vamos a hacer un pequeño video de una recopilación de todo lo que hemos visto en la clase de anatomía. ¿Sí? Vamos a empezar por la definición de anatomía. La anatomía es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, la topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que lo componen. Si bien la anatomía se basa ante todo en el examen descriptivo de los organismos vivos, la anatomía suele ser en la mayor de los casos la ciencia descriptiva. Esto significa que es una función principal en la que describimos al organismo, se estudia y señala, así como son las partes que lo componen, como por ejemplo los órganos, los tejidos o las células. Eh, Hay un vínculo que hace que los diferentes organismos entre sí estén establecidos y relacionados, también analizados, qué sucede cuando esas relaciones o interdependencias se equilibran. Les voy a hablar un poquito de los ejes y planos. Los planos anatómicos y los ejes son superficies imaginarias que dividen el cuerpo humano para facilitar tanto la descripción de estructura como su denominación y estudio. Los planos son superficies imaginarias bidimensionales y los ejes son líneas de un corte unidimensional. También son imaginarias. ¿Sí? La característica principal que diferencia el plano de un eje es un plano que es bidimensional, mientras que un eje es unidimensional. Cuando se agrega la tercera dimensión, se deja de hablar de planos y ejes y se comienza a hablar de espacios y cavidades. Hay una posición que es la anatómica. Esa es para comprender los planos y los ejes anatómicos. Se debe entender inicialmente qué es la posición anatómica. La posición anatómica se trata de la posición corporal de referencia a la que los anatomistas llegaron por consenso para usar los mismos términos de posición y dirección, y comprende las descripciones de la anatomía como en universal. Esta posición anatómica se describe como cuerpo humano en bipedestancia, con la cual la vista horizontal y miembros superiores a cada lado y a lo largo del tronco, las palmas de las manos abiertas hacia adelante y los miembros inferiores juntos, con los dedos de los pies apuntando hacia adelante. De ahí se entiende que el paciente puede encontrarse en cualquier posición, acostado boca arriba, acostado boca abajo, acostado sobre un lado o sentado. Las descripciones siempre se referirán a la posición anatómica descriptiva anteriormente. El plano anatómico es la función de los planos anatómicos, es servir como referencia espacial para facilitar la descripción y la ubicación de los órganos y estructuras corporales. Los planos anatómicos principalmente utilizados para las descripciones anatómicas son tres, que es el sagital o lateral, el coronal o frontal y por último el horizontal, transversal o axial. Sin embargo, hay bibliografías que admiten un cuarto plano, que es el oblicuo. El plano sagital o lateral está delimitado por las dimensiones de alto y profundo. Es un plano con dirección vertical y anteroposterior, es decir, atraviesa el eje longitudinal corporal y por en donde lo divide una mitad derecha y una mitad izquierda. Estas son completamente asimétricas. El plano coronal o el frontal está delimitado por las dimensiones alto y ancho. Es un plano igualmente vertical, orientado en sentido transversal, o sea, es decir, que de derecha a izquierda. Por ende, divide el cuerpo humano en una mitad anterior y una mitad posterior. El plano horizontal o el transversal, o también llamado axial, es un plano transversal perpendicular a los dos anteriores que divide el cuerpo en una mitad superior y en otra mitad inferior. El plano oblicuo está delimitado por las dimensiones ancho y profundo.
poco utilizado. Es un plano con dirección vertical, antero-posterior, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Se divide el cuerpo humano en dos mitades oblicuas. Voy a hablarles un poquito de los ejes del cuerpo. En este contexto anatómico de descripción, el concepto de los ejes se refiere al punto donde se realiza un corte imaginario para establecer la posición y la situación de estructuras corporales. Tiene como función distinguir la distancia o situación de algún órgano o estructura, por ejemplo, si alguno está medial, que es cerca de la línea media, o más lateral, separado de la línea media. Existen tres tipos de ejes: el sagital, el longitudinal y el transverso. El primero, que es el sagital, se refiere a un eje anteroposterior ventrodorsal, es decir, que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás en dirección horizontal y es perpendicular a los puntos coronales. El segundo es el longitudinal, también denominado craneocaudal o superoinferior, Es de dirección vertical, como una flecha que atraviesa el cuerpo desde el punto más alto del cráneo en dirección hacia los pies. Va pasando por el centro de gravedad del cuerpo. Y el último es el transverso, también conocido como lateral, tiene dirección horizontal, va desde un lado del cuerpo al otro, es perpendicular a los planos sagitales. Los términos anatómicos de relación. Una vez establecidos ya los planos anatómicos y los ejes corporales, es importante conocer los términos anatómicos de la relación y la comparación. Vamos a hablar un poquito de movimientos y sus términos. Movimientos y términos. Hay uno que se llama la flexión y extensión. La flexión indica la reducción o disminución del ángulo entre huesos o partes del cuerpo. La extensión indica el enderezamiento o el aumento del ángulo formado entre hueso o un segmento del cuerpo. La abducción y la aducción. La abducción es el extremo no articular de un segmento, se aleja del plano sagital mediano, también conocido como una separación, y la aducción indica que se acerca hacia el plano sagital mediano. La rotación es un movimiento de un segmento alrededor de su eje longitudinal. La flexión dorsal y planta del pie. El dorsal es un movimiento del tobillo que eleva el extremo anterior del pie, también conocido como una dorsiflexión, y el plantar es el movimiento del tobillo que desciende del extremo anterior del pie. La inclinación lateral es un movimiento de flexión o doblez a la derecha o a la izquierda de la columna vertebral o el cráneo. El deslizamiento es el movimiento de traslación con una de las superficies fijas y la otra moviéndose de adelante hacia atrás o de lado a lado. Hay movimientos complejos, que es como la circundicción, es la asociación de movimientos simples, y resulta la sucesión de movimientos de flexión, abducente, extensión y abducción. El segmento es un movimiento que recorre una superficie aproximadamente cónica y su extremo distal forma una figura aproximadamente circular. La pronación es un movimiento del antebrazo alrededor de su eje longitudinal. Se produce la rotación del radio, que termina con su epífisis distal ubicada mediante al cúbito, de manera que la palma queda orientada hacia atrás. En la pronación máxima, los ejes longitudinales de los huesos del antebrazo se cruzan. Una supinación es un movimiento del antebrazo alrededor de su eje longitudinal, produciendo la rotación del radio, cuya epífisis distal termina ubicada lateralmente al cúbito. La palma queda orientada hacia adelante. En la supinación máxima, los ejes de los huesos del antebrazo son paralelos. La pronación del pie es el movimiento de torsión del antepié con la elevación del borde lateral del pie.
Una supinación del pie es un movimiento de torsión del antepié con la elevación del borde medial del pie. Una eversión es el movimiento que asocia la abducción y la rotación media del pie. Se produce en la rotación del calcáneo alrededor de su eje longitudinal. La oposición es el movimiento por el cual se aproxima el pulpejo del pulgar con el pulpejo de cualquier otro dedo de la mano. La reposición es el movimiento que se realiza al pulgar desde la oposición hasta la oposición anatómica. La antepulsión es el movimiento de desplazamiento de un segmento hacia adelante, también se le denomina potracción en el caso del hombro. La nutación es el movimiento de balanceo del hueso sacro alrededor de un eje transversal que atraviesa las tuberosidades sacral, donde el promontorio de las bases de este hueso se dirige hacia abajo y su vértice hacia arriba y atrás. Se produce un movimiento hacia adelante del pubis y en aumento del diámetro anteroposterior de la abertura inferior de la pelvis, que es una posición necesaria durante actividades como sentarse y levantarse de una silla. Movimientos y términos. Hay uno que se llama la flexión y extensión. La flexión indica la reducción o disminución del ángulo entre huesos o partes del cuerpo. La extensión indica el enderezamiento o el aumento del ángulo formado entre hueso o un segmento del cuerpo. La abducción y la aducción. La abducción es el extremo no articular de un segmento, se aleja del plano sagital mediano, también conocido como una separación, y la aducción indica que se acerca hacia el plano sagital mediano. La rotación es un movimiento de un segmento alrededor de su eje longitudinal. La flexión dorsal y planta del pie. El dorsal es un movimiento del tobillo que eleva el extremo anterior del pie, también conocido como una dorsiflexión, y el plantar es el movimiento del tobillo que desciende del extremo anterior del pie. La inclinación lateral es un movimiento de flexión o doblez a la derecha o a la izquierda de la columna vertebral o el cráneo. El deslizamiento es el movimiento de traslación con una de las superficies fijas y la otra moviéndose de adelante hacia atrás o de lado a lado. Hay movimientos complejos, que es como la circundicción, es la asociación de movimientos simples y resulta la sucesión de movimientos de flexión, abducente, extensión y abducción. Movimientos y términos. Hay uno que se llama la flexión y extensión. La flexión indica la reducción o disminución del ángulo entre huesos o partes del cuerpo. La extensión indica el enderezamiento o el aumento del ángulo formado entre hueso o un segmento del cuerpo. La abducción y la aducción. La abducción es el extremo no articular de un segmento, se aleja del plano sagital mediano, también conocido como una separación, y la aducción indica que se acerca hacia el plano sagital mediano. La rotación es un movimiento de un segmento alrededor de su eje longitudinal. La flexión dorsal y planta del pie. El dorsal es un movimiento del tobillo que eleva el extremo anterior del pie, también conocido como una dorsiflexión, y el plantar es el movimiento del tobillo que desciende del extremo anterior del pie. La inclinación lateral es un movimiento de flexión o doblez a la derecha o a la izquierda de la columna vertebral o el cráneo. El deslizamiento es el movimiento de traslación con una de las superficies fijas y la otra moviéndose de adelante hacia atrás o de lado a lado. Hay movimientos complejos, que es como la circundicción, es la asociación de movimientos simples y resulta la sucesión de movimientos de flexión, abducente, extensión y abducción.
El segmento es un movimiento que recorre una superficie aproximadamente cónica y su extremo distal forma una figura aproximadamente circular. La pronación es un movimiento del antebrazo alrededor de su eje longitudinal. Se produce la rotación del radio, que termina con su epífisis distal ubicada mediante al cúbito, de manera de la palma queda orientada hacia atrás. En la pronación máxima, los ejes longitudinales de los huesos del antebrazo se cruzan. Una supinación es un movimiento del antebrazo alrededor de su eje longitudinal, produciendo la rotación del radio cuya epífisis distal termina ubicada lateralmente al cúbito. La palma queda orientada hacia adelante, perdón. En la supinación máxima, los ejes de los huesos del antebrazo son paralelos. La pronación del pie es el movimiento de torsión del antepié con la elevación del borde lateral del pie. Una supinación del pie es un movimiento de torsión del antepié con la elevación del borde medial del pie. Una eversión es el movimiento que asocia la abducción y la rotación media del pie. Se produce en la rotación del calcáneo alrededor de su eje longitudinal. La oposición es el movimiento por el cual se aproxima el pulpejo del pulgar con el pulpejo de cualquier otro dedo de la mano. La reposición es el movimiento que se realiza al pulgar desde la oposición hasta la oposición anatómica. La antepulsión es el movimiento de desplazamiento de un segmento hacia adelante. También se denomina potracción en el caso del hombro. La nutación es el movimiento de balanceo del hueso sacro alrededor de un eje transversal que atraviesa las tuberosidades sacral, donde el promontorio de las bases de este hueso se dirige hacia abajo y su vértice hacia arriba y atrás. Se produce un movimiento hacia adelante del pubis y en aumento del diámetro anteroposterior de la abertura inferior de la pelvis, que es una posición necesaria durante actividades como sentarse y levantarse de una silla. Sistema esquelético. ¿Qué es un hueso? Pues la palabra hueso se viene derivada del griego esquelos, es un tipo de tejido o una estructura anatómica. Anatómicamente, un hueso es un órgano vivo compuesto por un tejido conjuntivo muy especializado que forma la mayoría del esqueleto. Los números de huesos de los seres humanos nacemos con más de 300 huesos, que al crecer algunos se fusionan y ese número baja a 206. Un ejemplo de ello es el momento en el que nacemos. Son pares son huesos pares, como el caso del frontal, la mandíbula, y en un adulto se fusionan y forman uno solo. También el coxis y el recién nacido son 4 vértebras que en un adulto se fusionan. Las funciones de los huesos es proteger algunas estructuras vitales, dar soporte y estabilidad. También es una base mecánica para el movimiento. El depósito de sales como calcio, el magnesio, el fósforo. Es una fuente constante de nuevas células sanguíneas en la médula ósea roja. La constitución de los huesos es un tejido compacto que forma la periferia del hueso. Posee mayor densidad, su estructura microscópicamente ordenada y sin espacios visibles. Con algunos son poros microscópicos. La constitución de los huesos es un tejido esponjoso también. Tiene muchos espacios pequeños que le otorgan el aspecto de una esponja, lo que hace que el esqueleto sea más liviano, incluido dentro del hueso compacto. Formas trabéculas dispuestas en todas las
Direcciones para darle mayor densidad y resistencia al hueso. La clasificación de los huesos según su forma: hay huesos planos, son más largos que anchos, formados por dos capas de tejido compacto, entre las cuales se entrega el tejido esponjoso. Cumplen con una función protectora. El ejemplo de algunos huesos son los del cráneo, los omóplatos externos, los coxales. Hay huesos largos, tienen forma tubular. Consta de tres partes básicas: la diáfisis, que es el cuerpo y está constituido por el tejido compacto; epífisis, que son las cabezas o extremos que internan en el tejido esponjoso; y la metafisis, que es la unión entre la epífisis y la diáfisis. Constituye el cuello quirúrgico del hueso. Internamente, a lo largo de la epífisis, se encuentra el canal medular, que contiene la médula ósea productora de las células sanguíneas. También hay huesos irregulares que no tienen forma definida, rodeados de tejido compacto. En su interior contiene un tejido esponjoso, por ejemplo los huesos de la cara. Hay huesos cortos también, son cuboidales, constituidos externamente por el tejido compacto y su interior por tejido esponjoso. Ejemplo de ellos son los huesos del carpo y el tarso. Los huesos papiraceros son huesos formados por delgadas láminas de hueso compacto que poseen mucha fragilidad. Se encuentran clasificados en los huesos irregulares. Un ejemplo es el lagrimal, la concha nasal y la lámina perpendicular del hueso etmoides. Hay huesos neumáticos, que son los huesos ubicados en el cráneo y la cara, que poseen cavidades cuyo contenido es aire, la mayoría dispuestos alrededor de las fosas nasales, que es el maxilar superior, el frontal, el etmoides, esfenoides, excepto el temporal. El hueso sesamoideo deben su nombre a sus reducidas dimensiones, parecido al de una semilla de sésamo, ubicado entre los tendones. La mayoría son inconstantes. Se encuentran en las articulaciones, en el metacarpo de las falángicas del pulgar del dedo gordo. Esto es el dedo gordo del pie. En la porción medial del músculo son los gemelos de la pierna, y en el tendón del músculo perone, que es el más lateral, es en el peroné lateral largo. El único hueso sesamoide que se osifica en la rótula, por tanto es constante. El sistema esquelético humano, sobre el esqueleto axial, está compuesto por la cabeza, la columna vertebral y una caja torácica. El esqueleto apendicular está compuesto por cintura escapular, miembros superiores, la cintura pélvica y miembros inferiores. El esqueleto axial vuelve sobre la cabeza ósea. Está comprendida por dos partes del neurocráneo. Bueno, los huesos del cráneo son 8. Son 4 impares que están centrados en la línea media, que es el frontal, el etmoides, esfenoides y el occipital, y 2 series de pares bilaterales, que es el temporal y el parietal. Los huesos de la cara constituyen la parte anterior de la cabeza. Contienen las órbitas, las cavidades nasales y la boca. Son 14 huesos, son 6 pares, que son el lacrimales, los nasales, los maxilares superiores, el cigomático, los palatinos, cornetes nasales inferiores, y los dos últimos, que son los impares, que es la mandíbula y el vómer. El periodo fontanelar. El periodo fontanelar corresponde al cráneo del niño. Se caracteriza por la persistencia en los ángulos de las diversas piezas óseas de superficies no osificadas.
Las fontanelas, cuya presencia le confiere al cráneo una elasticidad particularmente útil en el momento del nacimiento durante el pasaje de la cabeza por el canal pélvico o por la vagina. Con el desarrollo de la calvaria es el periodo de la osteosutural. Es el desarrollo de la calvaria, no está aún determinado cuando desaparecen las fontanelas, pero persiste una actividad osteogénica a nivel de las suturas hasta la edad, básicamente que permite a la calvaria aumentar su tamaño. Es escamosa, está entre el temporal, los parietales, el occipital y el esfenoides. Hay puntos craniométricos que son para el estudio de los antropológicos y ortopédicos del cráneo. Vamos a hablar un poquito sobre el hueso frontal. Ese es un hueso único, medio y simétrico que ocupa la parte más anterior del cráneo. Contribuye en su parte inferior a la forma del techo de la órbita. Se articula superiormente con los parietales a los lados y por fuera con los esfenoides y los cigomáticos e inferiormente con los maxilares, los lacrimales, los nasales y el etmoides. Es un hueso plano que posee dos caras externa y una convexa e interna, que es cóncava en contacto con las meninges. El hueso parietal es un hueso par situado por detrás del frontal. Este viene por encima del temporal o por delante del occipital. Ocupa la parte lateral y superior de la bóveda del cráneo. Tiene una forma cuadrilátera. En él se distinguen las dos caras, que es la interna y la externa, y cuatro bordes en forma detallada, que es el superior, inferior, anterior y el posterior. Esto es en su cara interna. Se observan impresiones de los vasos sanguíneos. El hueso occipital es un hueso único, es mediano y es simétrico, ubicado en la parte posterior del cráneo. Se distinguen dos caras, que es la interna y la externa, y tiene cuatro bordes, que son dos superiores y dos inferiores. El hueso temporal es un hueso plano y par situado en la parte lateral, media e inferior del cráneo. Contiene el órgano de la audición y el del equilibrio. Se distinguen tres partes. La primera es la porción escamosa, la segunda es una porción petrosa y por último la tercera es la porción es la mastoidea. La primera porción, que es la escamosa, ocupa la parte superior y se articula en la parietal y a la mayor del esfenoides. Tiene una forma escamada, como si fuera de pescado. De ella se desprende la apófisis cigomática, que se articula con el hueso cigomático a la cara. Presenta una cavidad que se articula con la mandíbula. La segunda, que es la porción petrosa o peñasco, como también se le llama, se ubica hacia la parte interna del cráneo, contiene el órgano de la audición, posee los orificios externos de la tuba auditiva, se articula posteriormente con el occipital, es un borde filoso para la inserción del seno petroso superior de la dura madre craneal. Y la tercera porción, que es la mastoidea, es una pirámide, o sea que se articula por detrás y por arriba del hueso occipital. Presenta numerosas rugosidades y ranuras para una inserción de músculo en el cuello. El hueso etmoides es un hueso irregular, mediano y simétrico, situado delante del esfenoides y detrás del frontal, que contribuye a la formación de las actividades nasales y orbitarias, constituido por una lámina ósea vertical situada a la línea media, una lámina horizontal cribosa
y dos masas laterales. Se articula con el frontal, con el esfenoides, el maxilar, el superior y conchas nasales. El hueso esfenoides es un hueso irregular, es impar, medio y simétrico, situado como una cuña en la base del cráneo. Tiene forma de murciélago, con las alas extendidas. Presenta un cuerpo central, impar y mediano llamado la silla turca, del que se desprenden las alas mayores y las menores. La silla turca se encuentra delimitada por 4 apófisis y en el centro posee una depresión llamada la fosita hipofisiaria, donde se aloja la glándula de la hipófisis. Ahora vamos a hablar un poquito de la artrología. La artrología es básicamente la relación de la estructura y la función entre dos o más elementos rígidos del esqueleto, uniendo la superficie articular de los huesos. En nuestro cuerpo humano podemos encontrar alrededor de 205 huesos. Uno de los huesos que posee los iones que no se articula. La primera función nos permite el movimiento de los segmentos corporales, también el soporte de las cargas y la genera de la estabilidad. Hay tipos de articulaciones. Las articulaciones las podemos clasificar según su capacidad de movimiento, ya que así la podemos relacionar con nuestro sistema locomotor, lo que nos permitirá reconocer los movimientos que se van realizando, su función y si se encuentran alguna alteración. Tienen capacidad de movimiento, como la dioartrosis. Este tipo de articulaciones nos permite realizar un movimiento amplio, tales como la flexión, la extensión, abducción, aducción, etc. El ejemplo más claro de las articulaciones uniaxiales, como su nombre lo indica, son aquellas que permiten la movilización de articulaciones en un solo eje. Hay también otro que se llama la infiartrosis, que son las articulaciones de este tipo que se realizan en un movimiento restringido. Como ejemplo son las articulaciones intervertebrales. Uno más que son las sinortrosis. Este tipo de articulaciones nos dispone de una funcionalidad, ya que no existe un movimiento, que pues es la del cráneo básicamente. Hay articulaciones fibrosas, son aquellas que se unen mediante un tejido fibroso y no presentan movilidad. Por lo tanto son sin artrosis, o sea que no tienen movimiento. Las podemos clasificar según su disposición anatómica, que unas son las saturadas, que se encuentran en los huesos del cráneo, como puede ser las aserradas, que son aquellas articulaciones profundas, y la disposición a largo. Hay otras que son las biseladas, es cuando una superficie se encuentra sobre la otra. Por ejemplo, la articulación del parieto temporal. A uno más son las armónicas o planas, que son las superficies lisas que se unen. Como ejemplo, la articulación internasal. Las fontanelas, que son los espacios que se encuentran en los huesos del cráneo, que es como el de un bebé en su periodo de crecimiento. El sindemosis, esta unidad son por un tejido fluoruoso que permite que dos huesos se encuentren en una posición anatómica, como por ejemplo les podemos decir que es la articulación interósea radial cubital. Las articulaciones cartilaginosas son aquellas articulaciones donde la superficie ósea se unen por medio de un cartílago y son un tipo de arfrientrosis. Básicamente, las articulaciones que vienen las articulaciones sin ovales
son articulaciones semimovibles teniendo tejidos de unión, como lo son los ligamentos intracapsulares, los extracapsulares, el cartílago hialino y las cápsulas articulares. Presentan un grado de movilidad, por lo tanto nos permiten clasificar de tipo de la artrosis. Estas clasificaciones vienen según su complejidad, que son las simples, que son aquellas en las que cada hueso aporta una única superficie articular, que es la cóncava o la convexa, y las compuestas, que son los huesos que proporcionan varias superficies articulares. La miología. La miología es la parte de la anatomía que estudia los músculos. Se desarrolla a partir de la hoja germinativa mesodérmica, con excepción de algunos tejidos musculares lisos, y está formado por músculos esqueléticos lisos y cardíaco. El músculo liso se diferencia a partir de la hoja esplásnica del mesodermo que rodea el intestino y sus derivados. El músculo esquelético deriva del mesodermo paraxial, que forma las somitas desde la región occipital hasta la región sacra, y los somitómeros en la cabeza, y el músculo cárdico, que proviene del mesodermo esplácnico, que circunda el tubo cardíaco. Un músculo es un órgano constituido principalmente por tejido muscular mezclado con tejido conectivo, formado por células fusiformes, que son contráctiles y cortan y elongan su longitud en respuesta a un estímulo nervioso. Los músculos tienen desarrollada la propiedad de contracción, el proceso en el cual participan las proteínas musculares, el calcio y el ATP. Durante ellas se produce calor, siendo este uno de los mecanismos de termogénesis del mismo órgano. Los músculos, dada su función, presentan una exquisita vascularización e inervación. Hay diferentes formas de músculos. El fusiforme son anchos en el centro, que es el vientre del músculo, y estrechos de sus extremos, como los tendones. Triangular son comunes planos, son fibras musculares, presentan una inserción estrecha en un extremo que va el origen donde es más ancho. El peniforme, que tienen una disposición oblicua respecto al eje del músculo y son de corta longitud. El unipeniforme, que son los fascículos, están dispuestos a un solo lado del tendón. Puede decirse que se asemeja en la forma de media pluma. El bipeniforme, las fibras de estos tipos de músculos nacen y se extienden diagonalmente desde ambos lados de un tendón, localizando en el centro. El músculo tiene una apariencia de una cola de pluma simétrica. El multiperiforme se caracteriza por la presencia de varios tendones. Sus fibras musculares se extienden longitudinalmente y convergen en forma compleja entre los muchos tendones presentes. El paralelo, los fascículos están dispuestos paralelos al eje longitudinal del músculo y termina en tendones aplanados. Y el circular, que es como el orbicular, los fascículos se extienden como círculos concéntricos, generalmente alrededor del cuerpo, que se les llama esfínteres. Los tipos de musculatura: hay tejidos muscular esquelético, llamado así porque la mayor parte se mueve de los músculos hacia el esqueleto. Ese tipo de tejido es visto microscópico, se presentan por extracciones. Trabaja voluntariamente y de forma consciente, controlando por el sistema nervioso
somático, aunque también puede ser controlado de forma subconsciente, como pasa con el diafragma en la respiración y con los músculos esqueléticos que mantienen la postura. El tejido muscular cárdico está compuesto por células musculares cardíacas y miocardiocitos. Forman parte de la pared del corazón, son células alargadas y ramificadas con un núcleo central. El sarcoplasma que rodea el núcleo presenta numerosas mitocondrias, gránulos de glucógeno y pigmentos de lipofusina. La mayor parte del citoplasma está ocupado por miofibrillas de disposición longitudinal con el mismo patrón. También forman uniones terminales altamente especializadas y denominadas discos intercalares que facilitan la conducción del impulso nervioso. El tejido muscular liso se encuentra en las paredes de las vísceras huecas y en la mayor parte de los vasos sanguíneos. Sus células son fusiformes y no presentan extracciones ni un uso de túbulos. Son células monucleadas con el núcleo en la posición central. La contracción del músculo liso tiene muchas funciones en el organismo y no están controladas de forma consciente, sino automática o a través del sistema nervioso simpático, el parasimpático o sustancias químicas circulantes. La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que se puede considerar un ser vivo. Se conoce como célula la forma más pequeña y simple de la organización biológica, es decir, que su estructura ordena y viviente más pequeña que se conoce. Todas las células cumplen con los requisitos de nutrición, relación y reproducción y pueden constituir seres vivos en sí mismas llamados unicelulares o a través de enormes o diversas colonias que interactúan de manera ordenada llamados pluricelulares. Esto conforme a la teoría celular propuesta y realizada por las sucesivas generaciones de científicos a lo largo de los siglos 17, 18, 19 y 20, aunque tenía como verdadera solo desde 1838, que indica que no existen seres vivos conocidos que no estén constituidos por al menos de una célula. El tamaño de las células puede variar enormemente, pudiendo algunas ser prácticamente visibles a simple vista, mientras otras son microscópicas. Su tamaño promedio está cerca de 10 micrómetros. Su reproducción ocurre en base a dos posibles mecanismos, que es el sexual o el asexual. El sexual es el intercambio de información genética y el asexual es la mitosis similar a una clonación. En el interior de las células existen los orgánulos, que es la estructura más simple, aunque mantiene andando las diversas funciones bioquímicas necesarias para su supervivencia y un funcionamiento. Los tipos de células que hay vienen siendo clasificadas las más importantes de las células que tienen que ver con la presencia o ausencia de un núcleo celular. Esta distinción es fundamental en la historia de la evolución, pues permite distinguir los dos grandes superreinos o dominios de seres vivos, que son las procariotas, que son seres vivos unicelulares y desprovistos del núcleo, cuyo material genético se encuentra disperso en el interior de una célula, que es el citoplasma. Son algunos de muchos más simples. Las eucariotas, que son seres vivos unicelulares o pluricelulares, cuyas células exhiben un núcleo definido en donde se halla contenido de su material genético, constituye un paso adelante de la especificidad de la vida respecto a las procariotas,
permitiendo un mayor rango de complejidad de vida. Vamos a hablar un poquito de las partes de una célula. Las células poseen diversos ángulos y sectores delimitados, como son la membrana plasmática. La membrana plasmática es una frontera biológica que delimita las células y distingue su interior del exterior, entre cuyas propiedades está la de permitir el ingreso y la salida de sustancias. Así puede dejar entrar ciertos nutrientes y extraer sus desechos, perdón. La pared celular, presente en solo las células de plantas y de hongos, es una pared adicional a la membrana plásmica que les confiere cierta rigidez y resistencia. El siguiente es el núcleo. Como ya se dijo, no está presente en todas las células, pero cuando lo está, contiene su material genético de la misma que es el ADN. El siguiente es el citoplasma. Se llama así al interior de la célula, o sea, su cuerpo está formado por agua y otras sustancias y le da cavidad a los distintos órganos. Perdón, los orgánulos. Y los orgánulos, estos son los órganos de una célula que se desempeñan roles específicos. Los más comunes son las mitocondrias, que se ocupan de proveer la energía de la célula, los lisosomas, que se ocupan de la digestión y el aprovechamiento de los nutrientes, y los cloroplastos, que son los únicos de las plantas que albergan la clorofila, que son la que pues obviamente les ayuda para la fotosíntesis. Las ribosomas, que se ocupan de la síntesis de las proteínas, que es el proceso necesario para el crecimiento y la reproducción celular. Y los flagelos, que son ciertas células que poseen orgánulos usados para impulsarse en el medio ambiente, típicos de los seres unicelulares o células móviles, como los espermatozoides. El sistema óseo. El sistema óseo se denomina sistema óseo por la compleja y estructura compuesta por los 106 huesos del esqueleto humano, así como los cartilaginosos, los ligamentos y tendones, que se permite conectarse adecuadamente a la musculatura de otros huesos. El sistema óseo es un conjunto al muscular y al articular que constituye el aparato locomotor del cuerpo humano, es decir, que le permite el movimiento preciso y la coordinación. El sistema óseo, como ya bien lo dijimos, está conformado por los huesos, que son estructuras rígidas, mineralizadas a partir de calcio y otros metales. Son las partes más duras y resistentes del cuerpo humano y de los animales vertebrados. En su interior, además de que se encuentra una célula que cumple con las funciones hematopoyéticas, que es que se crean los glóbulos rojos sanguíneos. También está los cartílagos. Los cartílagos se encuentran en los extremos de los huesos, protegiendo al servirles de amortiguador para que no choquen el uno con el otro. Esto evitando así el desgaste de los mismos huesos. Los ligamentos, que son tejidos fibrosos muy resistentes, densos y elásticos, que unen los huesos entre sí y en los puntos de rotación, que son las articulaciones. Así es vital para el movimiento, pero también para evitar que los huesos se salgan de su lugar y se muevan como normalmente se podrían mover si no existieran los ligamentos, o sea, hacia los lados, adelante o atrás.
los tendones, así como los ligamentos. Se trata de un tejido fibroso, grueso y elástico que unen la musculatura a las piezas rígidas de los huesos, permitiendo que las fuerzas de las células musculares se transmitan a los huesos y posibilitando así el movimiento voluntario. Bueno, el sistema óseo cumple con las funciones que podremos poner como la estructura, que es que los huesos del esqueleto le dan al cuerpo humano su forma definida y determinada postura, que le brinden rigidez y sostienen a los tejidos blandos, manteniendo todo el cuerpo en un respectivo lugar. La protección, al ser piezas duras y poco flexibles, los huesos sirven como un escudo interno, como protección contra las fuerzas provenientes de afuera del cuerpo, aislando este, órganos vitales como los pulmones, el cerebro. También nos ayuda para el movimiento, que es junto a la musculatura. Los huesos brindan al organismo la posibilidad del movimiento de la coordinación voluntaria, pudiendo así desplazarse y utilizar diversas herramientas. El hematopoiosis, que es la médula ósea, se genera distintos tipos de células sanguíneas e incluso las sustancias regulatorias. Y también nos ayuda para el almacenamiento. En los huesos se guardan diversos minerales como el calcio y el fósforo, no solo para proveerles la dureza, sino para emplearlos luego como un insumo en en las contracciones musculares y otros procesos orgánicos, siendo así su almacén de recursos de último minuto. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del sistema digestivo. El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que pueda ser absorbido y utilizado por las células del organismo. Básicamente, la función realizada es es la de transponer los alimentos, la secreción de los jugos digestivos, la absorción de nutrientes y excreción mediante el proceso de defecación. El proceso digestivo consiste en transformar los glúcidos, lípidos y proteínas contenidos en los alimentos que ingerimos para ganar las enzimas digestivas para que pueda ser absorbido y transportado a la sangre. Un poquito de su descripción es que el tubo digestivo mide aproximadamente 11 metros de longitud, se inicia en la cavidad bucal y termina en el ano. En la boca empiezan las propiedades de la digestión, que son los dientes, trituran los alimentos, y los secretores de las glándulas salivales. Los humedeces e inicia su descomposición química, transformando en el bolo alimenticio. Luego el bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega hacia el estómago, que es una bolsa muscular de litro y medio de una capacidad cuya mucosa segrega la proteína del jugo gástrico. En el estómago el alimento es agitado hasta convertirse en el quimo. A la salida del estómago se encuentra el intestino delgado, que mide 6 metros de largo y se encuentra muy replegado sobre sí mismo. En su primera porción o duodéneo recibe secreciones de las glándulas intestinales, que la pelvis procede de la vesícula biliar y los jugos del páncreas. Todas estas secreciones contienen gran cantidad de enzimas que degradan los alimentos y los transforman en sustancias solubles, simples como los aminoácidos. El tubo digestivo continúa por el intestino grueso, da algo más de metro y medio de longitud. Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacúan
los alimentos que son indigeribles o que no necesitamos en el cuerpo. El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y las glándulas anexas, que son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. El sistema respiratorio, en los seres humanos, el sistema respiratorio está formado por las vías aéreas, que son los pulmones, y músculos respiratorios que provocan el movimiento del aire, tanto hacia adentro como hacia fuera del cuerpo. En los alvéolos, que son los pulmonares, las moléculas del oxígeno y el dióxido de carbono se intercambian pasivamente por una difusión entre el entorno gaseoso y la sangre. De esta forma, el sistema respiratorio hace posible la oxigenación y la alimentación del dióxido de carbono, que es la sustancia de desecho del metabolismo celular. El sistema también cumple con la función de mantener el balance entre los ácidos y las bases del cuerpo a través de la eficiente remoción del dióxido de carbono en la sangre. Las partes del sistema respiratorio. El aparato respiratorio humano consta de los siguientes elementos, que son las fosas nasales, que son dos amplias cavidades cuya función es permitir la entrada y salida del aire, el cual se humedece, filtra y calienta a través de estructuras llamadas cornetes. Otro es la faringe, que es la estructura con una forma de tubo situada en el cuello y revestido de membrana mucosa. Conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe. El ya mencionado que es la laringe es un conductor que permite el paso del aire desde la faringe hacia la tráquea y los pulmones. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales, que dejan entre sí un espacio llamado glotis. Las cuerdas vocales son repliegues situados en la laringe que vibran cuando el aire los atraviesa, que estos son los que producen la voz. El glotis es la porción más estrecha de la luz laríngea, que es un espacio que está limitado por las cuerdas vocales. Eh, la epiglotis. La epiglotis es un cartílago situado encima de la glotis que obstruye el paso del bolo alimenticio. En el momento de la deglución, evita que se vaya al sistema respiratorio. Es el que marca el límite entre la orofaringe y la larifaringe. El siguiente que vamos a checar es la tráquea, que es un conducto en forma de tubo que tiene la función de hacer posible el paso del aire entre la laringe y los bronquios. Su pared está reforzada por el conjunto de cartílagos en forma de C, que dificulta que la vía colapse por impresión externa sobre el cuello. Los últimos son los pulmones, que son los órganos cuya función es realizar el intercambio gaseoso con la sangre dentro de cada pulmón. El árbol bronquial se divide progresivamente dando ramificaciones cada vez más pequeñas. La tráquea da origen a los bronquios, principalmente que se dividen en bronquios secundarios o lobares. Cada bronquio lobar se divide en bronquios terciarios o segmentarios, que se dividen en bronquiolos. El bronquiolo continúa el proceso de la ramificación y le da origen al bronquio, al bronquiolo terminal, de donde pertenecen los bronquiolos respiratorios, que es donde se encuentran los sacos alveolares. Vamos a hablar un poco del bronquio, que es un conducto tubular fibrocartilaginoso que conduce el aire desde la tráquea hasta los bronquios. El bronquiolo, como ya lo mencionamos, es el conducto que conduce el aire desde los bronquios hasta los alvéolos. Y un alvéolo, pues básicamente los alvéolos están situados al final de las últimas ramificaciones de los bronquiolos, que tienen la forma más pequeña. Son sacos y son el lugar en el que se produce el intercambio de gases con la sangre.
El diafragma es un músculo que separa la cavidad tórica de la cavidad abdominal. Cuando se contrae baja y aumenta el tamaño de la cavidad torácica, provocando la inspiración. Cuando se relaja sube y disminuye el tamaño de la cavidad torácica y provoca la inspiración. Muy bien, vamos a hablar ahora del sistema genitourinario. El aparato genitourinario, conocido también como urogenital, indica la unidad anatómica que está formada por el sistema urinario, que es común en ambos sexos. Más genital que uno de ellos, estos sistemas tienen diferentes funciones. Sin embargo, anatómicamente sus relaciones son estrechas. Frecuentemente se considera junto debido a que tienen un origen embriológico común, que es el mesodermo intermedio. Un poquito de sus generalidades que, que vamos a hablar es el aparato urinario mantiene el equilibrio dinámico de los individuos y el genital mantiene el equilibrio de la especie. El estudio se realiza de forma separada, abordando primero el urinario y posteriormente el reproductor. El aparato urinario es el conjunto de órganos que producen y excretan orina, el cual es considerado un líquido principal de desecho del organismo, mismo que resulta de los procesos metabólicos. Los órganos que constituye a este aparato es el riñón, los uretes, la vejiga urinaria y la uretra. Vamos a hablar un poquito del riñón. Riñón o los riñones son órganos retroperitoneales con forma de frijol que se localizan en una región lumbar a ambos lados de la columna vertebral, a la altura de la última vértebra torácica y de la tercera vértebra lumbar. El riñón derecho está más abajo porque el hígado ocupa más espacio. Los riñones miden de 10 a 12 centímetros de largo y de 5 a 7 de ancho y 3 más o menos de un espesor. Tiene tres capas que son la cápsula renal, que es la barrera contra el traumatismo, además de que da la forma del riñón. La cápsula adiposa, que se encarga de proteger y sostener a este en un sitio, y la apaneurosis renal, la cual fija el riñón a las estructuras adyacentes y a la pared abdominal. Internamente está formado por un área lisa rojiza y superficial llamada la corteza renal y un área profunda conocida como la médula renal. Esta tiene de 8 a 18 pirámides renales. Aquí se encuentran las unidades anatómicas funcionales del riñón, que son las nefronas, que son aproximadamente 1.000.000. Estas son las encargadas de formar la orina que llega a los cálices menores y mayores a través de los conductores papilares. Pasa a la pelvis renal, al ureter, y de ahí pues se va hacia la vejiga urinaria. El ureter, cada ureter lleva la orina a la pelvis renal, a la vejiga urinaria a través de contracciones peristálticas. Al llenado de esta controlado por medio de una vulva fisiológica que impide el reflujo de la orina. Estos conductos miden de 25 a 30 centímetros de largo, con una dirección oblicua. Tienen tres capas que son la mucosa, la muscular y la adventicia. La vejiga urinaria es un órgano hueco en forma de saco ovoide. Sin embargo, la forma puede variar según la cantidad de loriga que se contenga. Su función es la de ser
pues un depósito. Está situada en la pelvis menor. En los hombres se encuentra por delante del recto y en la mujer por delante de la vagina y debajo del útero. Tiene una gran capacidad de dimensión. La cesárea de orinar solo se reproduce hasta que llega a contener de 20 a 400 mililitros. Su capacidad es variable, puede llegar hasta los 700 o 800 mililitros. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del sistema cardiovascular. Eh, ¿Cómo funciona el sistema cardiovascular? El oxígeno constituye alrededor de una quinta parte de la atmósfera. Pues básicamente uno respira el aire por la boca y la nariz y va hacia los pulmones. El oxígeno del aire es absorbido por su torrente sanguíneo a través de sus pulmones. Su corazón bombea la sangre rica en oxígeno, que es la sangre oxigenada, a través de una red perdón, a través de una red de vasos sanguíneos, que son las arterias o los tejidos, incluyendo los órganos, músculos y nervios, por todo su cuerpo. Cuando la sangre llega a las capilares en los tejidos se libera el oxígeno que utilizan las células para producir energía. Estas células liberan los productos de desechos como el dióxido de carbono y el agua, que son absorbidos y transportados por la sangre. Vamos a hablar un poquito del corazón. Básicamente el corazón es del tamaño de un puño cerrado y pesa alrededor de 300 gramos. Se encuentra justo a la izquierda en el pecho, rodeado por una membrana protectora llamada pericardio. Su corazón es una bomba, más o menos para que entiendan, que viene dividido del lado izquierdo y lado derecho. Tiene paredes hechas de un músculo que se comprimen y contraen para bombear la sangre hacia los vasos sanguíneos y por todo el cuerpo. Básicamente tenemos alrededor de 8 litros de sangre en el cuerpo y un día normal el corazón late a 1000 veces para mantener la circulación de la sangre alrededor del cuerpo. Las venas transportan la sangre desoxigenada hacia el lado derecho del corazón. El corazón bombea la sangre de nuevo a los pulmones donde absorbe más oxígeno. Esta sangre oxigenada regresa al lado izquierdo del corazón que la bombea al resto del cuerpo a través de arterias. El músculo del lado izquierdo del corazón es un poco más grande ya que tiene más trabajo que hacer que el derecho como tal. El lado derecho solo bombea sangre a sus pulmones, al lado izquierdo bombea la sangre a todo el cuerpo. Cada lado del corazón está dividido en una cavidad superior llamada aurícula y una cavidad inferior, que es más grande, llamada ventrículo. La sangre fluye desde cada aurícula al ventrículo correspondiente a través de una vulva que es unidireccional. Los pulmones, pues los pulmones están en ambos lados del corazón. En el pecho, que es el tórax también, y se compone de tejido esponjoso con un abundante suministro de sangre. El diafragma es una capa muscular que separa el tórax de la cavidad abdominal y forma un piso del tórax. El movimiento del diafragma cuando uno respira hace que los pulmones se inflen. El aire pasa por la nariz y la boca, la tráquea y a cada pulmón a través de dos vías respiratorias llamadas de los bronquios. Estos se dividen en vías respiratorias más pequeñas llamadas bronquiolos, eh, que estos se dividen repetidamente y al final en sacos diminutos llamados alveolos. Ya eso ya lo habíamos mencionado un poquito, pero pues aquí lo reafirmamos más. Estos son sacos de aire con paredes de grosor de una célula. Es aquí donde el oxígeno y el dióxido de carbono se filtran hacia y pues dan prácticamente hacia la sangre. En este proceso conocido como intercambio gaseoso, las moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono se unen a la hemoglobina,
que es una proteína en los glóbulos rojos. Alrededor de 300 millones de alvéolos en cada pulmón se proporciona una gran superficie de intercambio gaseoso, aproximadamente el tamaño de una cancha de tenis, si pudiera ser extendido. Bueno, vamos a terminar de hablar un poquito más del corazón y del pericardio. Eh, Como ya estuvimos hablando del corazón, el corazón es el órgano principal del aparato circulatorio en los animales vertebrados, incluyendo el ser humano, los mamíferos en general. Es un órgano muscular hueco que funciona con una bomba respiratoria e impide que más bien que emplende, perdón, e impulsa la sangre a través de las arterias para distribuirla por todo el cuerpo. El corazón humano tiene el tamaño de un puño, como ya lo habíamos checado. Pesa de 200 a 300 gramos en mujeres y en los hombres de 300 a 350 gramos, lo que equivale al 0,40% del peso corporal. El pericardio es contenido en el mediastino medio. Es una membrana fibrocerosa de dos capas que envuelve el corazón. O sea, prácticamente el pericardio es la capita del corazón. Eh, Forma una especie de bolsa o saco que cubre completamente el corazón y se prolonga hasta las raíces de los grandes vasos. Tiene dos partes, el pericardio seroso y el pericardio fibroso. En conjunto recubre a todo el corazón para que éste no tenga alguna lesión y le permite desplazarse libremente. El pericardio fibroso es la capa más externa del pericardio. Es resistente e inextensible y cubre la lámina parietal del pericardio seroso. Y el pericardio seroso se puede dividir en dos partes, que es la visceral y la parietal, separadas entre sí por la cavidad pericárdica y debido a las reflexiones producidas en dos zonas, una reflexión superior que rodea a las arterias de la aorta y el tronco pulmonar. Eh, bueno, vamos a hablar ahora del vaso sanguíneo. La circulación fetal lleva cambios sanguíneos que se realizan en placenta, el feto unido por un funículo, que es un cordón. El funículo contiene la vena umbilical y dos arterias umbilicales. En placenta se realiza la nutrición, que es la sangre oxigenada, eh, la materna y la hematosis. Hay una vena umbilical que se conecta al hígado por vena cava inferior, unidos por el conducto venoso y pues apoyada por una vena porta. De crecimiento, solo el hígado recibe sangre arterial por una vena umbilical. El tronco pulmonar. El tronco pulmonar es una arteria que funciona de pequeña circulación que conduce la sangre no oxigenada desde el corazón derecho de los pulmones, la arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Básicamente, pues su función es en el tronco de la arteria pulmonar, es el responsable de dar a la pequeña, o sea, la circulación que conduce a la sangre no oxigenada del corazón, en el derecho de los pulmones mediante dos arterias principales, la pulmonar izquierda y la pulmonar derecha. Vamos a hablar un poco de la aorta. El origen de la aorta emerge de la porción superior del ventrículo izquierdo.
algo a la derecha atrás del tronco pulmonar. La aorta se dirige a dos arterias coronarias, que es la derecha y la izquierda. Pues generalmente la aorta es la originada del ventrículo izquierdo, que distribuye en todo el organismo de la sangre sobre la gran circulación. El tronco branquicefálico es la arteria más voluminosa que emana de la porción del arco de la aorta. Se origina en la parte más alta del arco aórtico, por delante de la tráquea. Posteriormente se divide en dos ramas, que es la arteria carótida común y la arteria subclavia derecha. Su función, pues básicamente es el encargado de la irrigación del lado derecho. La carótida común, que irriga el lado derecho de la cabeza y el cuello, y la subclavia derecha, que es el hombro y miembro superior derecho. La aorta tórica, en su origen esta arteria se divide en tres tramos que son bien diferenciados: la aorta ascendente, el callo aórtico y la aorta descendente. Vamos a pasar un poquito estos temas rápido. El tronco abdominal es una porción de la aorta descendente, se inicia a nivel de la 12ª vértebra torácica, cuando la aorta pasa por el hiato aórtico del diafragma. Las venas en su gran circulación, básicamente el sistema de la vena cava superior. Esta enorme vena lleva al atrio derecho la sangre de la cabeza del cuello, de los miembros superiores, y por la vena los hacigos, la sangre de la pared torácica y de la vía paravertebral. La misma vena cava inferior termina en el atrio derecho. A él confluye la sangre de los miembros anteriores y la pelvis, drenadas por las venas ilaicas, que son las comunes, que son las primitivas, cuya reunión constituye el origen de la vena cava. Recibe igualmente la sangre de la pared abdominal, de los riñones y de las glándulas suprarrenales, así como la de todas las vísceras intraabdominales. Esta sangre visceral atraviesa previamente el hígado y el sistema venoso porta y llega a la vena cava por las venas hepáticas. Las venas de la columna vertebral. La columna vertebral es un conjunto de una riqueza considerable y de gran valor funcional. Las venas de la columna vertebral corresponden a las series de los ramos arteriales dorsoespinal, que se originan sucesivamente de la vértebra, de las intercostales, de las lumbares y de la sacra media, conectadas al sistema de las venas de las cavas, de la sangre venosa, de la columna vertebral, de los músculos espinales. El sistema de la vena de los hacigos se divide en las venas de los hacigos, las venas de los hemihacigos y las venas de la hemihacigo accesoria. Prácticamente todas esas venas están pegadas a la columna vertebral. Tienen una función de drenar la sangre a la pared del tórax y el abdomen, y posteriormente llevarla a la vena de la cava superior. El sistema linfático. El sistema linfático está constituido por los órganos linfáticos primarios y secundarios, por vasos linfáticos y por ganglionarios linfáticos, encargados de recoger y aportar al sistema venoso dos importantes líquidos del organismo, que es la linfa y el quilo. La linfa, que circula por los vasos linfáticos, es análoga en su constitución a la sangre.
pero carece de glóbulos rojos. El quilo es de color blanco lechoso que circula por los linfáticos intestinales durante la digestión y lleva en suspenso numerosas gotitas de grasa. Es la linfa del intestino delgado. Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos existen en todos los tejidos irrigados por vasos sanguíneos, excepto en la placenta y en el sistema nervioso central, donde no hay linfáticos. Y los ganglios linfáticos son masas de tejido linfático, que son linfocitos y células acompañantes de volumen variable que reciben vasos linfáticos aferentes y están drenadas por uno o varios vasos linfáticos eferentes. Son redondeados o son ovoides. Vamos a hablar ahora un poquito de la anatomía ocular. Bueno, vamos a hablar de los huesos del cráneo y de la cara. Bueno, pues los huesos del cráneo. El cráneo está constituido por 8 piezas óseas, que son 4 impares, situadas en la línea media y se llaman de delante hacia atrás es el frontal, el etmoides, esfenoides y el occipital. Y hay 4 pares, que son 2 parietales y 2 temporales. Hay un agujero. Ese agujero magno se encuentra en el hueso occipital. ¿Sí? El hueso impar central simétrico que ocupa la parte anterior y media de la base del cráneo es el esfenoides. Ok, podemos dar cavidad a hablar de propiamente del macizo facial, el cual está, como anterior se dijo, está formado por 14 huesos. Del platino son 2, del vómer es 1, el lagrimal o ungui son 2, el cornete inferior 2, el cigomático o el malar también son 2, el maxilar son 2, el mandibular es 1 y el nasal son 2. Estos pues básicamente vienen siendo huesos de la cara. La hendidura esfenoidal constituye una gran parte del ángulo superior extremo de la órbita. También tiene la forma de una coma, cuya parte ancha se encuentra en la parte inferior interna. Los 3 nervios motores del globo ocular, el nervio motor ocular común, que es el tercero, el nervio ocular, bueno, del tercero del par craneal, el nervio troclear, que es el cuarto, y el nervio oculomotor externo, que es el sexto. También tiene una rama ortosimpática destinada al ganglio ciliar, las venas oftálmicas superiores e inferiores y la arteria meningema media procede de la carótida externa y una colateral. La pared superior o bóveda es muy cóncava y está formada sobre todo por la bóveda orbitaria del hueso frontal y en parte de la cara inferior del ala menor del esfenoides está bóveda orbitariamente, y en la parte medial encontramos la fosita trolear para la inserción de la polea. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco de la órbita. Bueno, las partes de la órbita que viene siendo una órbita ósea se comprende por 4 paredes. Está formada por la disposición de 7 huesos del cráneo, ¿sí? Que son el esfenoides, el frontal, el cigomático, maxilar, el lagrimal,
el etmoides y el palatino. Las cuatro partes de la órbita o paredes, como lo podremos llamar, se divide en techo, el piso, la pared media y la pared lateral. Y fuera de eso hay un vértice. El, el aparato ocular, eh, hay algo que se llama globo ocular, que es la anatomía del ojo. Vamos a hablar un poco de conjuntiva, de iris. Cuando hablemos de globo ocular, también de pupila, córnea, la conjuntiva, la esclerótica, la pupila óptica, el nervio óptico, la mácula, retina, la coroides. Esa es la anatomía del ojo. La túnica externa o fibrosa viene siendo la córnea, la esclerótica. Esa es la túnica fibrosa. La túnica vascular es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Y la túnica nerviosa viene siendo la retina y el epitelio pigmentario. La esclerótica y la córnea. Básicamente la esclerótica es la parte blanca del ojo. Eh, es una cubierta de tejido conjuntivo denso que cubre todo el globo ocular, salvo la zona de la córnea. La esclerótica da forma al globo ocular, lo hace más rígido y protege sus partes internas. Esta, a su vez, está cubierta por la cápsula del tenón. Cuenta con un epitelio, con una membrana de Broman. La mayor parte que lo cubre se le llama estroma. Y también tiene una membrana de descendente y una de endotelio. La túnica media viene siendo lo que es la parte de la uvea. Está constituida por tres estructuras, que es el iris, que es la capa más anterior, el cuerpo ciliar, que es el intermedio, y la coroides, que es lo más posterior que hay. ¿Sí? Eh, el iris es el que se encarga de dar la miosis y la midrasis. ¿Sí? El iris es una capa de vascularización procedente de las arterias ciliares posteriores, largas, cortas y anteriores. Está inervado por el tercer par craneal, por el músculo esfínter, que son las fibras nerviosas parasimpáticas. Es un músculo dilatador, ¿sí? Eh, Básicamente pues es el que controla la entrada de luz al globo ocular por medio de la miosis y la midrasis. Obviamente pues ya sabemos que la miosis es cuando compacta y la midrasis es cuando abre, ¿no? El cuerpo ciliar está comprendido en dos partes, que es la parte anterior o coronaria ciliar. Es la pars plicata, de 2 milímetros, que contiene aproximadamente 80 procesos ciliares. La parte posterior o la parte plana, que es la pars plana, es la superficie más lisa y más plana, posterior de 4 milímetros de longitud. En esta zona se encuentra el músculo ciliar, que es una banda circular de músculo liso que se encuentra, que consta más bien de fibras radiales y longitudinales. Bueno, y vamos a terminar con la túnica media, que es la uvea. Y damos por terminado con la coroides de esta túnica media, que es una membrana de Bruch. Está formada por un estroma o una lámina vasculosa. Tiene una cámara oscura, absorbente de los rayos de luz,
para evitar la reflexión gracias a los abundantes melanocitos en este tejido. Muy bien, ahora vamos a hablar de la túnica interna o retina. La retina es una lámina delgada, semitransparente y con múltiples capas de tejido neuronal que cubre la cara interna de 2/3 de la pared posterior globular. Se divide en dos zonas, la retina externa o epitelio, que es el pigmentado de la retina, que es como conocido como EPR, contacta con la coroides, y la retina interna o la neurosensorial, que son la de los fotorreceptores, los conos y bastones, las células bipolares, las células ganglionares, la capa de fibra nerviosa. Vamos a mencionar las capas de la retina. Vamos a empezar desde abajo hacia arriba, que es la membrana limitante interna, la capa de fibras nerviosas, la capa de células ganglionares, la capa plexiforme interna, la capa nuclear interna, la capa plexiforme externa, la capa nuclear externa, la membrana limitante externa, los conos y bastones, el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch. ¿Sí? El globo ocular, su musculatura extrínseca. Los músculos extrínsecos, básicamente existen 6 músculos llamados extrínsecos, que son los músculos estriados de comando voluntario o reflejo, los cuales mueven o inervan el globo ocular, se podría decir. Básicamente son 6. Vamos a empezar desde el oblicuo mayor, el recto superior, recto externo, recto interno, el oblicuo menor, el recto inferior. ¿Sí? Esos son los músculos que hacen que el globo ocular vaya hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. ¿Sí? La musculatura intrínseca del globo ocular son músculos lisos. Por ejemplo, en el músculo esfínter de la pupila lo inerva el parasimpático a través del tercer nervio, del tercer par craneal. Su acción es contraer la pupila, como ya lo habíamos visto, que es la entrada de la luz. El dilatador de la pupila es el simpático. Bueno, lo inerva el simpático, su acción, dilatar la pupila. Y el músculo ciliar, parasimpático a través del tercer nervio, controla la forma de la posición y hacer más global el cristalino. ¿Sí? El anillo tendinoso común, o mejor conocido como el anillo de zinc, se inserta en la parte medial de la fisura orbitaria superior, se dirige hacia adelante y se divide en 4 bandeletas, que separa a cada uno de 4 músculos de su origen. Esa es la acción básica del anillo de zinc. Vamos a hablar un poquito de lo dinámico que es el globo ocular. Vamos a hablar de sus ducciones, de las posiciones secundarias de las ducciones, de los ejes de Fick. Los ejes de Fick son los ejes principales de la rotación del ojo. Después sigue el plano del Esting, que es un plano frontal que contiene el centro de rotación. Vamos a hablar de los movimientos o posiciones del ojo. Cuando el ojo ve hacia arriba es una supradicción. Cuando está viendo un poquito hacia un lado, vamos a hacerlo en forma de reloj, es supradicción. Después sigue la levosupradicción, la aducción. Después sigue la levoinfraducción. Hacia abajo es la infraducción, dextroinducción, abducción, dextrosupraducción. ¿Sí? Esos son los movimientos del globo ocular.
vamos a hablar un poquito de la visión binocular. La visión binocular o visión estereoscópica es la capacidad que tiene el ser humano para integrar y unir dos imágenes en una sola. El cerebro percibe las dos imágenes y las adjunta, ¿sí? Estamos hablando que lo que yo estoy viendo con mi ojo derecho y lo que estoy viendo con mi ojo izquierdo lo tengo que juntar en una sola imagen, ¿sí? De los dos campos visuales. Aquí es donde se lleva a cabo el quiasma óptico. Vamos a hablar un poquito del sistema lagrimal también. Hay unas glándulas lagrimales que son las encargadas de la producción de la lágrima como tal. Las criptas de Henle, las glándulas de Mainz, las células califormans de Glomen, eh, las glándulas de Meibomian. Básicamente son las encargadas de la producción de la lágrima como tal. Bueno, y pues esto nos da a que la lágrima se le llama que tiene una película lagrimal que está basada en tres. Bueno, la película lagrimal está basada en la lipídica, la acuosa y la mucínica, ¿sí? Básicamente cada capa viene inervada bueno, no inervada, sino producida por un músculo diferente. Las tres capas, como ya lo mencionamos, es la lipídica. La capa lipídica externa viene por Maibon, Zeus y Mol. La capa acuosa es bueno, la lipídica es la capa más delgada de la lágrima. Después sigue la acuosa, que está por Krauss, Wolfing. Y la más gruesa es la mucínica o la mucina. Es la capa interna. Viene de las células calciformes, las criptas de Henle y de Mans. Muy bien, ahora vamos a ver un poco el sistema nervioso central. El encéfalo y sus generalidades y la definición, ¿no? El encéfalo es la parte central del sistema nervioso de los vertebrados, encerrada y protegida en la cavidad craneal, y está formada por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El tronco del encéfalo es la unión del mesencéfalo, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo. Es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones, incluyendo la respiración, la regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. El sistema nervioso central en el encéfalo está separado en las paredes óseas del cráneo por el sistema de envolturas concéntricas, la meninges, el conductor vertebral, se distingue desde la extensión hacia el interior, al igual del cráneo, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. El encéfalo tiene cubiertas protectoras, que son dos, que es el cráneo y las meninges. El sistema nervioso central viene siendo de las relaciones del cerebro, las relaciones de la cara superior lateral, es la parte más accesible y vulnerable del hemisferio cerebral. Las relaciones de la cara medial están en espacio interhemisférico
ocupado por la hoz del cerebro que separa a los hemisferios cerebrales. Las relaciones laterales se le estudia a las fosas craneales. Muy bien, ahora vamos a ver un poco el sistema nervioso central. El encéfalo y sus generalidades y la definición, ¿no? El encéfalo es la parte central del sistema nervioso de los vertebrados, encerrada y protegida en la cavidad craneal, y está formada por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El tronco del encéfalo es la unión del mesencéfalo, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo. Es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones, incluyendo la respiración, la regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. El sistema nervioso central en el encéfalo está separado en las paredes óseas del cráneo por el sistema de envolturas concéntricas, la meninges, el conductor vertebral, se distingue desde la extensión hacia el interior, al igual del cráneo, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. El encéfalo tiene cubiertas protectoras, que son dos, que es el cráneo y las meninges. El sistema nervioso autónomo. Este sistema autónomo comprende de dos porciones distintas, tanto por su organización anatómica, por la naturaleza de sus neurotransmisores y son los sinápticos, la porción simpática y la parasimpática. La porción simpática pertenece al sistema nervioso negativo. Desde el punto de vista fisiológico, el simpático prepara al individuo para la emergencia, ¿no? O sea, siempre que voy a estar en peligro es el simpático. La porción parasimpática, esta división del sistema nervioso autónomo, está íntimamente relacionada con el sistema nervioso central, considerados sus centros y las vías que parten de ella. Asegura la inervación de los músculos lisos, glándulas y vísceras donde se localizan las fibras antagonistas que son pertenecientes a la porción simpática del sistema nervioso autónomo. Y pues bueno, básicamente esto fue lo que vimos en anatomía y muchas gracias.